Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a este video y a mi canal. Te lo agradezco mucho. En primer lugar, te quiero dar alguna explicación de por qué no he subido ningún video en bastantes semanas. Y no se debe a nada malo, más bien todo lo contrario, se debe a algo muy bueno, y es que estoy metido en varios proyectos que me tienen muy ilusionado, que me dan mucha satisfacción, mucha alegría trabajar en ellos. Y bueno, es una cosa personal que no tiene nada que ver ni con la historia, ni con la leyenda rosa, ni con nada de nada, es otra cosa. Ya digo, es un proyecto personal con el que estoy muy ilusionado y muy contento. Pero claro, me quita, me quita el tiempo que tengo y el que no tengo. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Pero de todas formas también, al mismo tiempo, y por eso estoy grabando este video ahora, pues soy consciente de que la propaganda de la leyenda rosa, que es cada vez más evidente, o sea, no sé si alguna vez no fue evidente, pero es cada vez muchísimo, es evidentísimo. Toda la producción y la insistencia de la leyenda rosa en difundir sus mentiras es un asunto ideológico y político. Es decir, hay un resurgir de una extrema derecha neofascista, neonazi y supernacionalista que quieren, bueno, pues controlar todo, controlar el planeta y controlar el mundo de las ideas. Y la verdad es que hay que reconocerles que están teniendo un éxito incomprensible para la cantidad de estupideces que dicen y hacen. Yo me quedo muy asombrado del éxito que tienen. Pero bueno, esto ya no es mi trabajo. Lo que yo sé hacer y puedo hacer es poner en descubierto todas las mentiras de esa banda de manipuladores. No con el afán de convencerles a los manipuladores, porque ellos tienen un objetivo ideológico y muchos de ellos están pagados y bien pagados además, con lo cual no hay nada que hacer. Es decir, no, por ahí no vamos a lograr nada. El asunto se trata de que no te convenzan a ti. Exactamente. Es decir, que los locos manipulados y manipulables que ya están, esos yo creo que no tienen salvación. Es un tema ideológico. La gente que no ha caído en esa trampa mental, pues son los que les estoy dando los recursos basados en la ciencia, basados en la historia, basados en los archivos, basados en la investigación y basados en la lógica y el sentido común, para que no siga creciendo esa bola de descerebrados, que es así de simple, que es peligroso. Es decir, no es algo como qué sé yo, los que dicen que la Tierra es plana, ¿no? Bueno, pues mira, tiene que haber gente para todo. También tiene que haber gente que diga que la Tierra es plana o que diga, no sé, que, que las vacas vuelan, me da igual. Esto es más peligroso, esto es mucho más peligroso porque son parte de una agenda y de un intento deliberado por imponer ideas totalitarias, neofascistas, etcétera, etcétera. Y además encima diciendo que son los que defienden la libertad, que eso ya es el colmo. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Entonces, entrando en materia, en el video de hoy te voy a adjuntar dos archivos, dos artículos que son académicos y que, bueno, los verás aquí abajo y nada, los puedes abrir, los puedes leer, etcétera, etcétera. Eh, los dos artículos se refieren a temas de salud pública en los virreinatos. Uno está concentrado en el virreinato de Nueva Granada y en concreto en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en donde estudia unas epidemias concretas que hubo, pues, en la época colonial. Y el otro está también centrado en otro sitio muy concreto, muy específico, de la ciudad de Puebla, en el virreinato de la Nueva España, ¿no? Pues bueno, de Puebla he hablado muy poco en general en todos estos 400 videos, más de 400 videos que hay en mi canal. En general no he hablado poco de Puebla, que es una ciudad importante e históricamente muy importante. Y de Bogotá tampoco he hablado mucho, he hablado algo más, pero en fin, no.
Pues entonces ahí tienes estos dos artículos. Estos dos artículos tratan de diferentes epidemias que sucedieron, ¿no? Y ahí están, son datos recogidos de los archivos parroquiales, de los entierros que hicieron y que, bueno, pues siguen la demografía y van analizando en qué sitios son y cuál fue el impacto, cuál eran las edades de la gente que moría en esta epidemia, incluso pues el género, si eran mujeres, eran hombres. Hay mucha información metida y es muy interesante. Yo de aquí, de esos dos artículos, te hago un resumen muy claro y muy sencillito. Que ya digo, está ahí, es decir, tú lo puedes leer. Yo te digo, las ideas que nos interesan son las siguientes. Uno, es mentira todo lo que dice la leyenda rosa sobre que, bueno, pues que la salud que había en las colonias era fantástica, era increíble, era magnífica y maravillosa, sobre todo gracias a la cantidad de hospitales que habían hecho, ¿no? Bueno, entonces, esto es una mentira. En primer lugar, porque los hospitales que entonces había eran, en resumen, no son lo mismo que ahora. Es decir, ahora un hospital es un sitio donde va la gente a curarse, ¿eh? Y donde hay doctores muy preparados y con muchos estudios, mucha ciencia, y donde hay unos equipos científicos y unos instrumentos y unas máquinas que son maravillosas. Entonces tú vas allí a curarte. Un hospital del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII y aún hasta prácticamente casi desde el siglo XIX, era prácticamente un moridero. Es decir, era un sitio al que una persona rica no iba jamás. ¿Por qué no? Porque no iba. Porque, ¿qué es lo que te daban en un hospital? Te daban una cama, que era para, bueno, una cama o un montón de paja, qué sé yo, un camastro, algo donde poder acostarte bajo techo. Porque la mayoría de los enfermos, como eran pobres, pues simplemente se morían tirados en las calles como perros, o peor que perros, ¿no? Entonces, esto es lo que era un hospital, esencialmente. La gente no iba a curarse a un hospital, porque ¿qué tenía un hospital? No tenían nada. En todo caso, lo que tenían era que te podían dar algo de comida, una sopa que era más agua que otra cosa, y un techo, y ya está, y no te daban más. Es que no tenían más, es que la ciencia médica no daba para más, con lo cual cuando se les llena esa boca embustera diciendo, oh, los hospitales eran un moridero, así de simple, un moridero para gente pobre y por dioseros. Entonces, claro, cuando una persona estaba en su casa y se ponía enferma y le decían, te vamos a llevar al hospital, decían, no, ni hablar, al que me toque, al que me intente llevar al hospital le clavo un cuchillo, lo mato, le muerdo. Porque nadie en su sano juicio quería ir a un hospital porque ya decía, oye, para eso prefiero morirme en mi casa, en mi cama, rodeado de mi familia y de mi gente, y no en un sitio espantoso, lleno de mendigos, de moscas, de cucarachas, de piojos y de perros y gatos y ratas. Eso en primer lugar. Es decir, el sistema de salud pública. Ojo, y en segundo lugar, es que las ciudades en concreto, las ciudades como Puebla o Santa Fe de Bogotá, tenían unas normas de higiene nulas, cero. Absolutamente la basura, los excrementos, todo estaba ahí mezclado con todo. Eso está escrito ahí en esos artículos, ahí lo verás. Es decir, no había ni las reglas higiénicas más elementales, no digo ya de propias del siglo XX o del siglo XXI, sino propias ya del antiguo imperio romano. O sea, en la Roma clásica o en la Grecia, en la Atenas de griega, tenían mejores normas de higiene pública que las que tenían en la Ciudad de México, en Lima o cualquiera de estas, ¿no? Era una pestilencia, una porquería, un desastre. Entonces, esto para empezar, así como diciendo que todo ese sistema de hospitales y de salud del que tanto habla y miente la leyenda rosa, es falso, de falsedad total, absoluta, y está ahí, los datos están ahí. Segundo, que la mortalidad en las epidemias que había se cebaba especialmente en los indígenas. En los indígenas y en la gente asimilable a indígenas o más o menos, es decir, como eran pues también los esclavos negros, los mulatos y todas las mezclas a los que llamaban las castas, ¿no? Estos eran los que les iba peor de todos. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, si llegaba una epidemia, la que sea, ¿no? X, me da igual, una epidemia, y resulta que morían muchos más indígenas que blancos, ¿eso qué quiere decir? Pues que los indígenas tenían sus defensas mucho más bajas.
Es decir, tenían peor alimentación, estaban sobreexplotados, tenían peor vivienda, tenían peor todo, absolutamente todo era peor, todo. Con lo cual, pues cualquier epidemia llegaba y los machacaba, pero literalmente con una diferencia brutal. No ya en números absolutos, porque a lo mejor no puede decir, es que había más indios que blancos, bueno, sí, sí, lo que tú quieras, pero incluso en proporción, es decir, que si una epidemia entre los indígenas causaba una mortalidad del 30%, entre los blancos causaba una mortalidad del 16%, así de simple, ¿no? Entonces, este es el primer dato, clarísimo. Es decir, y los dos artículos coinciden en zonas geográficas completamente distintas. La mortalidad entre esas gentes era brutal, salvaje. ¿eh? Y segundo dato, también, bueno, los niños, por supuesto, igual. Segundo dato, y es que la recuperación de esa mortalidad era mucho más lenta entre los indígenas que entre los blancos. Es decir, que llegar a los mismos niveles de población les costaba mucho más tiempo. Es decir, que si en un barrio había 2.000 indígenas y con la epidemia habían quedado 1.100, no volvían a estar 2.000 indígenas pues probablemente en 100 años. ¿eh? Les costaba muchísimo tiempo el reproducirse, mientras que los blancos pues habían perdido un 10% de la población, lo recuperaban nada, en un par de décadas o en menos todavía. Lo cual quiere decir, una vez más, que este mito de que es que los indígenas estaban muy bien tratados, es que todo estaba muy bien, que todo era muy bonito, que todos eran iguales y todos tenían los mismos derechos. Y todos... no, no señor, unos vivían como esclavos y otros vivían peor que esclavos. Es decir, los africanos vivían como esclavos porque eran esclavos. Y los indígenas que no eran esclavos vivían peor que los esclavos. De hecho, también en el artículo se menciona incluso que entre los indígenas había más mortalidad incluso que entre los esclavos. Bueno, pues ya está. Ahí tienes dos artículos académicos que son además recientes, no son artículos de hace 5.000 años, uno es del año 21, del 2021, el otro no me acuerdo. Pero bueno, son dos artículos recientes, uno incluso publicado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Entonces, bueno, pues ahí está toda la información y esto es lo que confirma lo que te estoy diciendo y lo que voy a repetir, que no hacen más que mentir sobre todos los temas y también sobre el tema de la salud. Pues nada, eso es todo. Muchas gracias por tu atención, cuídate mucho, sé feliz y seguiremos hablando, espero que pronto.